Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte y este segundo módulo de estas capacitaciones que estamos haciendo sobre un plan de visitación para ancianos de iglesia. En este segundo módulo vamos a ver el plan personal de visitación del anciano. Así que le invitamos a quedarse y poder participar de esta capacitación. También recordar que la anterior habíamos hablado de la importancia de la visitación en la iglesia, de cómo la iglesia es beneficiada cuando un anciano de iglesia decide cuidar a aquellos que necesitan por medio de la visitación. Cómo el modelo de cercanía de Jesús debe ser un modelo digno de imitar del anciano de iglesia. Por tanto, hoy vamos a hablar sobre este plan personal de visitación del anciano. En este segundo módulo, el objetivo de este tema es aprender a elaborar un plan personal de visitación. Es poder ordenar nuestras prioridades pastorales sin improvisar y también transformar el deseo de visitar en acciones concretas para poder llegar a esto que estamos hablando. Cuidar también personas sin agotarnos, sin perder continuidad y hacer algo, algún plan claramente consistente. Vamos entonces a hablar algo muy importante. A veces como ancianos de iglesia decimos, hay que visitar más, necesitamos visitar más, pero ¿le ha pasado que pasa la semana y no lo hacemos aunque tenemos el deseo? No siempre falta el amor. A lo mejor nos culpamos y creemos que al no concretar esa acción de visitar, nos falta el amor. Pero muchas veces, más que amor, falta un plan. Porque lo que no hacemos es agendar. Generalmente postergamos esto que es tan importante como la visitación. Y la visitación crece cuando se ora, cuando se organiza y también cuando se evalúa. Por tanto, la invitación es que si usted es de aquellas personas que dice es necesario visitar más, no solamente quedémonos en ese deseo y en la oración, sino vamos a la organización, vamos a agendar y no permitamos que quede en la improvisación. ¿Cuál va a ser nuestra frase clave? La frase clave es que la constancia pastoral, o sea, de la visitación, del cuidado, es mucho más poderosa que el entusiasmo desordenado, este deseo vehemente que podemos decir, sí, necesitamos visitar más. Algunas preguntas que debe hacerse en este módulo. ¿Por qué a veces queremos visitar, pero no lo logramos concretar? ¿Qué obstáculos reales enfrenta un anciano de iglesia para visitar? ¿Qué es mejor, muchas visitas una vez o pocas visitas constantes? Y la última pregunta, ¿quiénes deberían ser prioridad en un plan pastoral del anciano? Quiero invitarte a que puedas hacerte estas cuatro preguntas, poner pausa al curso y hacerte estas cuatro preguntas. Porque a veces queremos visitar, pero no lo hacemos. ¿Qué obstáculos reales enfrenta el anciano de iglesia para visitar? ¿Y es mejor muchas visitas una vez o pocas visitas constantes? Y la última, ¿quiénes deberían ser prioridad en un plan de visitación? Algunos ejemplos. Un anciano quiso visitar a todos en un mes en su iglesia, pero se agotó y abandonó ese plan. Pero otro visitó una familia y llamó a dos personas cada semana. ¿Y qué pasó? Que en 3 meses pudo contactar a más de 30 personas sin quemarse, sin agotarse. Entonces, un plan sencillo, como lo mencionamos en el segundo caso, que el segundo anciano, él decidió visitar una familia y llamar a dos cada semana. Ese plan sencillo, pero constante, sostuvo el cuidado pastoral. ¿Qué principio número uno debemos considerar en esto? Que un plan personal debe ser espiritual, no solamente de agendas, de organización y de orden. Porque antes de visitar personas,
el anciano debe orar por ellos. Porque la visitación no es solamente una actividad social, sino que busca llevar a las personas a una edificación espiritual. Entonces la oración, como dice Romanos 5, 10, constante es la oración prepara el corazón del que va a visitar para también preparar al que va a ser visitado. ¿Qué debemos pedir en esa oración? Pedir sensibilidad, pedir prudencia, humildad, amor pastoral. Quiero compartirles este texto bíblico que dice así: mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Esto está en Colosenses 4:17. Jesús entonces nos dice que hemos recibido un ministerio del mismo Señor y debemos cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Por medio de la visitación. ¿Qué pedir antes de la visitación? Esta oración breve que el anciano debe hacer cuando visita. Por ejemplo, Señor, dame sensibilidad para escuchar. ¿Le ha pasado que a veces su ansiedad de que las cosas transcurran rápido, que la persona le entregue pronto la información, que usted en vez de escuchar quiere preguntar? O puede orar para que el Señor le dé palabras sencillas y oportunas. Puede también orar para que le libre de juzgar y de hablar de más, de no enojarse cuando alguien le está expresando algo que a lo mejor es digno de ser amonestado, pero guardar tranquilidad. También puede pedir al Señor que le ayude a llevar esperanza y no presión. Y otra cosa que podemos pedir, que le muestre el próximo paso para poder acompañar a esa persona. Un paso que no sea tan largo, es decir, después de una visita, al siguiente año hacer la segunda visita, sino que cómo poder acompañar a una persona. Hay personas que necesitan una visitación, por ejemplo, alguien que está pasando un duelo, alguien que tiene una depresión, necesita no una visitación una vez al año, sino algo más frecuente. ¿Cómo hacer ese acompañamiento? Podemos pedirle a Dios que Él nos ayude a saber cómo acompañar a esa persona. El principio 2, el plan que nosotros podemos hacer debe ser realista. ¿Por qué? Porque no todos los ancianos tienen el mismo tiempo ni tienen la misma salud. Además que el plan debe respetar cosas importantes como la familia, el trabajo, la energía de cada persona, de cada líder. Además que una visita semanal puede ser un gran comienzo para este plan personal que usted tenga como visitador. La fidelidad sostenida, o sea, si usted es fiel en esto que está asumiendo como una visita semanal, vale mucho más que una meta imposible. Entonces quiero plantearles una meta muy sencilla que cada uno de usted puede hacer. Un plan mínimo para comenzar, que sería así: una visitación presencial por semana, 2 llamadas telefónicas pastorales por semana, más oración diaria por 5 familias. Eso podría ser un modelo básico de visitación personal de un anciano. ¿Qué les parece? Algo muy mínimo. Entonces sería una visita presencial semanal, 2 llamadas pastorales, para que usted llame a 2 hermanos semanal y oración diaria por 5 familias de la iglesia. Un plan sencillo, pero bastante realista. Lo dejamos para que usted medite. Y un texto bíblico que puede sustentar esta planificación, que debe ser realista y que debe ser parte de la diligencia. Mire lo que habla la Biblia sobre la diligencia. Dice que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, la importancia de la diligencia, mas todo aquel que se apresta alocadamente,
o sea, en forma impulsiva, ciertamente va a la pobreza. ¿Dónde se encuentra eso? En Proverbios 21:5. Por tanto, ¿qué nos advierte la Biblia? No actuemos en forma locada, no actuemos en forma en donde digamos, sí, vamos a visitar a tantas personas, vamos a hacer este plan de visitación en un mes, etcétera, etcétera. No, no necesitamos hacer eso, porque muchas veces en ese fervor terminamos haciendo poco o nada. Es mejor hacer un plan sencillo, realista, pero consistente, diligente, como dice la Biblia. Vamos hacia el principio 3. El principio 3 nos habla que debemos tener prioridades. ¿Qué significa eso? Que no todas las visitas tienen la misma urgencia, que algunas personas necesitan atención inmediata, que otras personas requieren seguimiento para conservar su fe y que otras deben ser fortalecidas preventivamente antes que venga una situación mucho más complicada. ¿Cuál debe ser la prioridad número uno cuando usted decide colocar en primer lugar a una persona o familia para visitar? Lo primero debe ser una crisis o una urgencia pastoral, es decir, enfermos graves o recién diagnosticados, personas en duelo que perdieron a alguien recientemente, familias en crisis o con conflictos serios, hermanos con desesperanza o angustia profunda, o casos que deben ser informados al pastor. Ese debe ser la prioridad uno, que debe estar en esa visita semanal que estamos hablando, en esas dos llamadas semanales y en esas 5 oraciones diarias por familia. Prioridad 2, la conservación espiritual o la permanencia espiritual. ¿Qué significa esto? Que debemos poner en nuestra lista esta prioridad 2 a los nuevos bautizados que necesitan integración, a los interesados que están recientemente estudiando la Biblia, a los miembros que comenzaron a faltar, a los jóvenes desconectados o aislados, o a familias que dejaron de participar gradualmente en nuestras actividades de la iglesia. ¿Cuál sería la prioridad 3? El fortalecimiento preventivo. Ojo, entonces primero sería la urgencia, luego sería la conservación, la tercera sería el fortalecimiento preventivo, es decir, líderes de departamento que están cansados o solos, recuerden que esto es preventivo, familias activas que también necesitan ánimo, adultos mayores que viven con soledad, hermanos que sirven mucho y que pueden agotarse, y personas con dones que necesitan también orientación. Un principio, el principio 4. El plan debe tener un registro. ¿Y cómo debemos registrar? El registro no es controlar, sino es cuidar mejor. Veámoslo así. No tiene que anotar detalles íntimos que son innecesarios. No, no, no. Escriba solamente lo necesario para hacer el seguimiento. Respete la confidencialidad que le ha entregado esa persona. Y luego puede informar al pastor cuando el caso sea delicado. Por tanto, es importante el registro, es decir, que usted diga semana 1 a quien visité, semana 2 a quien llamé, semana 3 a quien por quien estoy orando. Quiero fortalecer esta parte con un texto bíblico. El texto bíblico dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Esto está en Primera de Corintios 16:40. Sigamos hablando del registro simple de visitación. ¿A qué nos referimos con esto? Una información mínima y pastoral. Por ejemplo, nombre de la persona o de la familia, fecha y tipo de contacto, motivo general de la visita, necesidad espiritual que se observó y el próximo paso o el próximo seguimiento que usted va a hacer a esa persona. Sencillo. Entonces, usted puede tener de la persona o familia, la fecha y el tipo de contacto, o sea, si fue llamada, fue
eh, presencial, el motivo, la necesidad espiritual observada y el próximo paso de seguimiento si es necesario para esa persona. Vamos a dar algún modelo mensual, como un ejemplo. ¿Qué podríamos hacer en la semana uno y 2? Por ejemplo, la semana uno, visitar a un enfermo. También en esa misma semana, llamar a un hermano ausente. Y en la misma semana, orar por 5 familias diariamente. Y en la semana 2, ¿qué haremos? Visitar a un nuevo bautizado. Y en esa misma semana, enviar un mensaje pastoral a un joven. Ahí usted tiene un modelo sugerente mensual. ¿Y qué haríamos en la semana 3 y 4? En la 3 visitaríamos a una familia en dificultad y también animaríamos a un adulto mayor. Y también coordinaríamos una visita acompañada. Semana 3. Y en la semana 4, ¿qué haríamos? Visitaríamos a un interesado o a un amigo que estudia la Biblia y revisaríamos pendientes y los próximos pasos a qué necesitamos visitar de acuerdo a las prioridades que hablamos. ¿Recuerda las prioridades? Las prioridades era urgencia, después era conservación, después era trabajo preventivo. ¿Ya? ¿Qué aplicación práctica podemos sacar de todo esto? La mejor aplicación práctica que usted puede sacar de esto es empezar su registro. De repente, a lo mejor usted puede caracterizarse como una persona desordenada, administrativamente hablando, o que es una persona improvisada, o que tiene la tendencia a dejar las cosas para último momento, pero veamos el cuidado pastoral, el cuidado de la visitación, como una forma de llevar un registro y que ese registro le va a ayudar a tener una mejor visitación. Ese es el fin. Por tanto, si usted logra tener una agenda como anciano para visitar, una agenda descrita, no mental, sería maravilloso. Un cuaderno, un calendario en el celular, una tabla simple, lo que sea, pero un registro. Reserve un horario semanal para llamar o para visitar. Haga ese calendario. No espere a tener mucho tiempo para hacerlo. Comience con poco. Empiece con poco y sea constante. Informe solamente lo necesario al pastor o al primer anciano y ore por las personas después de visitar. Una tarea, como estábamos haciendo, una tarea de la capacitación. Haga un plan personal de visitación para este próximo mes. Una persona enferma, un hermano ausente, un nuevo creyente o interesado, una familia que necesita ánimo, un líder que necesita apoyo. Y concluimos con lo siguiente. Debemos pasar de la intención a la acción. ¿Qué significa eso? Que un anciano que ama, pero que no planifica, puede visitar poco. Y un anciano que ora, que organiza, que persevera, puede bendecir mucho. Entonces, Dios no pide que haga usted todo, pero sí que sea fiel en lo que pueda hacer. Entonces, hoy el llamado es apartar tiempo para cuidar a personas. Como reflexión, ¿qué día de la semana usted podría disponer de 1 o de 2 horas para hacer esa visita presencial? ¿Qué día de la semana, en la tarde, en la mañana o después de almuerzo o en la cena u once, podría destinar una media hora para hacer llamadas pastorales, 2 en la semana? ¿En qué momento del día, en la tarde, en la mañana, en la noche, podría hacer la oración por estas 5 familias? Por tanto, el compromiso final y la oración de nosotros como ancianos visitadores, ¿cuál sería? Señor, ayúdame a transformar mis buenas intenciones en visitas, en llamadas,
y en oraciones concretas por tu rebaño. Amén. Que Dios le bendiga y nos vemos en el tercer, que Dios le bendiga y nos vemos en el tercer módulo.